Noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, doctora Estela, ¿qué tal? Nati, ¿estás Sí, allí? sí, doctora, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches con todas y con todos. A ver, vamos a ver quiénes estamos el día de hoy. Estamos, como esta es una parte de taller, ¿de acuerdo? Vamos a repasar con ustedes el tema de los derechos del trabajo y género, ¿de acuerdo? Particularmente hemos establecido el tema de violencia como un elemento para poder avanzar mejor entre todas y entre todos. Eh, entonces vamos a empezar, ¿les parece? Con la dinámica de buenas noches, Patricia, bienvenida, bienvenido también. Eh, Vamos a empezar con la siguiente dinámica, miren. Eh, Geraldine, Karen, Catherine, Leslie, etcétera. Cada quien se presenta, dice de qué base es y hace una pregunta, ¿ya? En relación con, obviamente, con lo que hemos venido trabajando en el curso hasta el momento, y yo intentaré en ese sentido apoyarles con la respuesta, y si alguien más levanta la mano para, a partir de su experiencia, abordar la respuesta, excelente. Y cada pregunta y cada respuesta de ustedes tiene su conocida estrellita para su nota final. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, empezamos. Geraldine, bienvenida. Cuéntanos de qué base eres y cuál sería, digamos, tu pregunta. ¿Estás ahí, Geraldine? ¿Puedes hablar? Si alguien no puede hablar, hace la pregunta y su presentación por el chat. No se preocupen. ¿Me escuchas bien, Geraldine? ¿O tienes alguna dificultad? Ok. Vemos que hay una dificultad por el lado de Geraldine. Karen, Karen Mendieta. Hola, buenas noches. Buenas noches, Karen. Qué gusto tenerte. Karen, cuéntanos tú de qué base eres, a qué te dedicas y cuál sería tu pregunta de lo que, las dudas que te han surgido a lo largo del... Ok, ok. em, bueno, yo soy trabajadora social. Actualmente laboro en un grupo agroindustrial que tiene 5 sedes, las 5 empresas a nivel nacional, y yo me hago cargo del área de bienestar social en todo el grupo de las empresas, de la empresa, ¿no? La consulta que tendría es, em, este es un diplomado en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? ¿Cómo podría, si yo soy trabajadora social y a la vez me hago cargo también del área de seguridad, em, cómo podría supervisar, ¿no? El área de seguridad y bienestar en todas las sedes desde, de donde estoy, ¿no? Porque actualmente yo trabajo en Chiclayo y las demás sedes están en Arequipa, Trujillo, Lima, Chincha. ¿Cómo haría para poder abordar todo? Ok. En realidad tu pregunta tiene que ver con un tema de gestión de la empresa, Karen. Porque si bien la trabajadora social tiene una formación básica en esta materia, sin embargo, sí es necesario que desarrolles, como lo estás haciendo, estudios complementarios, ¿verdad? Porque a diferencia de, te pongo un poco el ejemplo de salud, ¿ya? ¿Cuántos trabajadores tienen en total en la empresa, Karen? En total son 2.000 Contando trabajadores. todos, ¿ah? ¿Cuánto? 4.000 trabajadores en Cuatro total. mil. Sí. Ya, perfecto. Entonces, mira, en la medida en que son un número muy importante de trabajadores,
¿Cuál es el problema? El problema, en primer lugar, es que si tú eres la responsable de seguridad y salud en el trabajo, si algo les pasa a los trabajadores, pues vas a tener problemas de distinta índole. Problemas que van desde la responsabilidad penal, problemas civiles, problemas SUNAFIL, etcétera. ¿Por qué? Porque tú estás actuando en este momento como representante de la empresa. ¿Ok? Entonces, en tanto representante de la empresa, tienes que asumir las responsabilidades que asume el empleador. Porque lo que hace el empleador cuando delega en alguien la facultad para el tema de seguridad y salud en el trabajo, lo que hace es delega la función, o sea, te asigna a ti la función, pero no la responsabilidad. La responsabilidad siempre va a recaer en el empleador. ¿Ok? Entonces, el punto ahí es no solamente por parte tuya la formación, sino fundamentalmente el desarrollo de un plan de trabajo anual para todas las sucursales que tiene el empleador. Esas sucursales tienen que tener un servicio de seguridad y de salud en el trabajo. No basta que tú te hagas cargo, Karen, porque para 4.000 trabajadores, una trabajadora social que además comparte funciones, eso no es posible, ¿ok? O sea, tú no vas a tener posibilidades de poder responder adecuadamente a las exigencias que supone una actividad de alto riesgo como es la actividad de agroindustria, ¿ya? No es para desanimarte, simplemente es para mencionar los límites que cada profesional puede tener, ¿ok? Justamente por eso te comentaba, en el caso de salud, por ejemplo, hay un área de bienestar. Dentro de recursos humanos hay un área de bienestar. Y dentro de esa área de bienestar se identificó que el tema de seguridad y salud en el trabajo es de tal magnitud, tal importancia, que se creó una unidad del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Por quién está conformado? Como tú tienes 4.000 trabajadores bajo tu responsabilidad, necesitas médica o médico ocupacional, enfermera o enfermera ocupacional, ingeniero de seguridad y de salud en el trabajo, como mínimo, a nivel central. Si tu nivel central es Chiclayo, pues en Chiclayo. Pero además de ello, necesitas que en cada una de las unidades de la empresa tengas también mínimamente, dependiendo de la cantidad, si hay más de 500 trabajadores, necesitas un médico ocupacional y una enfermera. Si son menos, pues va a depender allí. Entonces, no sé si quedó claro, Karin. Necesitas urgente un servicio de seguridad y salud en el trabajo. En realidad tú, pero tienes que informar a la empresa que se necesita la conformación de ese servicio. ¿De acuerdo? Ok, sí, sí, me quedó muy claro. ¿Te Una quedó pregunta, claro? sí, Sí, una sí, consulta, sí. mire. Para que sea cargo del área de seguridad solo en el trabajo, ¿debería ser sí o sí un ingeniero industrial o podría ser otra persona que tenga de repente cursos en seguridad y salud o sí debería ser un ingeniero industrial? De preferencia, ¿cuál es el problema con la ingeniería industrial? Que el ingeniero industrial o la ingeniería industrial, puede ser una mujer también, tiene como en su formación, los ingenieros industriales tienen un manejo prácticamente, les enseñan de todo un poco. ¿Okay? Pero tú lo que necesitas para el servicio de seguridad y salud del trabajo es alguien que tenga una formación especializada en seguridad y en salud en el trabajo, porque no es lo mismo, ¿ya? Identificar la necesidad de una escalera que construir y diseñar la escalera, o diseñar y construir la escalera en ese orden, con medidas de seguridad y de salud en el trabajo.
Porque, por ejemplo, han habido casos, discúlpame, pero he sido testigo, ¿no es cierto? Testigo, de escaleras que se han construido porque eran necesarias, pero se han construido sin guardas de seguridad, sin barandas, sin medidas adecuadas. Entonces, un peldaño tenía un tamaño, el otro, y en fin. O sea, no se cumplían las medidas de seguridad adecuadas. En ese sentido, si tú necesitas, desde mi punto de vista, yo creo que es urgente que puedan conseguir a alguien que vea temas de ingeniería con por lo menos lo que se conoce como una maestría en seguridad y salud en el trabajo. ¿De acuerdo? Ok, muchas gracias. ¿De qué, Karin? Al contrario. A ver, Geraldine nos comenta que tiene una pequeña dificultad. Dice Geraldine, buenas noches, soy base 17 de trabajo social, intento encender mi micro y no me permite. Ya, perfecto, Gerald. Pero ella hace tu pregunta, dice, ¿existe alguna salvaguardia para la víctima de violencia basada en género, pese a que ya se tiene orden de alejamiento subsidiario? Ya, perfecto. Mira, ese es un buen punto, porque efectivamente es un elemento que es bien importante, es el hecho que las órdenes de alejamiento del victimario frente a la víctima de actos de violencia de género tienen un fin preventivo, ¿ya? Es decir, señor X, usted ha tenido un comportamiento violento con la señora o la señorita Y, por tanto, se establece un mecanismo de alejamiento. ¿Qué es lo que ocurre cuando el señor X no hace, por ejemplo, trabajan en el mismo espacio físico? ¿Ok? En esos casos, el empleador está obligado a reubicar al victimario. Estamos hablando del centro de trabajo. Imaginémonos el caso de una trabajadora que ha sido víctima y ha sido agredida por puede ser por un compañero también, o puede ser por un superior. En esos casos, la víctima tiene derecho, dentro de la empresa, a solicitar que se active la investigación ante el Comité de Hostigamiento Sexual en el Trabajo. ¿Ok? O sea, eso es lo primero que tiene que identificarse. El hostigamiento, el evitar que esto prospere, que escale a mayor escala, y en ese sentido solicitar que se active este comité frente al hostigamiento sexual en el trabajo. Se activa, perfecto. ¿Cuál es la obligación del empleador? La obligación del empleador es a que ese comité esté conformado de manera bipartita por trabajadores y por empleadores. 2 y 2. ¿Cómo se elige? El empleador designa a un hombre y a una mujer. Y los trabajadores y las trabajadoras eligen a un representante masculino y femenino. Siempre tienen que haber los dos representantes ante el comité. Muy bien, la víctima señala que tiene una orden de restricción frente al señor X. Esa orden de alejamiento, de restricción de que no puede acercarse, el señor, por razones laborales, entre comillas, no la cumple. Entonces, la señora puede solicitar que lo reubiquen al victimario a cualquier otro espacio lejos de donde ella está. Ese es un derecho que tienen. Es una salvaguardia adicional.
Y en ese sentido, la empresa está obligada a reubicarlo. Porque hay algunas empresas que han incorporado el tema del hostigamiento sexual en el trabajo o la violencia de género como incluso una causal de despido del victimario. Entonces, las empresas, mediante el criterio de la razonabilidad, lo que hacen es, de manera gradual, establecen las sanciones para quien violenta estas medidas de prevención frente a las víctimas. En ese sentido, este mecanismo puede ser activado por parte de la víctima de violencia. Obviamente, siempre y cuando el victimario se encuentre dentro del mismo centro de trabajo. ¿Ok? Muy bien, Geraldine. Si tienes algún tema complementario o no está muy claro, igual puedes preguntar y seguimos avanzando. ¿Ok? Muy bien. Veamos entonces. Muchas gracias. También, a ver. Ella dice, mi interés era por el tema de hostigamiento sexual y también fue respondida. Ah, perfecto. Sí, Geraldine, porque justamente existe además en el país una norma que ya ha sido ratificada en el país y yo creo que, díganme nada más a través del chat si la conocen o no. ¿Ya? Se llama Convenio 190 de la OIT. Patricia, no te preocupes que estás en lista. Termino con este tema del convenio de la OIT, ¿ya? Y atiendo tu pregunta. Díganme sí o no. Si lo conocen, lo paso. Pero si no lo conocen, me detengo y les explico. Convenio, no. Ok, gracias, Geraldine. ¿Alguien más que no lo conoce o los demás lo conocen? Ya, Catherine tampoco lo conoce. Ok, a ver, ¿alguien más? O de pronto ya, porque si son la mayoría quien lo conoce, solamente pongan sí o no. Convenio 190 de la OIT. Que es justamente el convenio contra la violencia en los centros de trabajo. Esta ya es una norma obligatoria en el país. ¿Okay? Entonces, vale la pena que también se la conozca. Ya, ok. Ok, Patricia y Osmer, no lo conoce Osmer, perfecto. Entonces, bien, como la mayoría no lo conoce, Nati, por favor, ¿me permites compartir pantalla? Sí, ya está el PPT. ¿Habilitado? No, no Ajá. puedo todavía. No me sale la flechita al costadito para poder compartir. No, Ah, sigues ya. compartiendo el texto. Sí. ¿Lo saco entonces, doctora? Sí, sácale un ratito Ya ese, está. perfecto. Ya, a Ahora ver. sí. Ya, perfecto, ahora sí. Doctora Ya. Estela, vi su mano alzada de Patricia. Me parece que Sí, quería comentar algo. sí, un segundito termino con lo del convenio y Ok. la tengo anotada, Patricia. Gracias. No sé si ven, ¿logran ver este convenio de la OIT? Por si Sí, doctora, acaso, sí se ve. ¿sí se ve? Ya, perfecto, miren. Por si acaso, les vamos a pasar en el chat el enlace, ¿ya? De tal manera que para que ustedes puedan luego ya entrar a mayor detalle sobre el contenido del convenio. Este convenio, como les digo, está siendo obligatorio en el país.
¿Por qué es tan importante? Porque es el primer convenio de la Organización Internacional del Trabajo que ha abordado el tema de violencia y acoso. Entonces, ¿qué es lo que señala como violencia y acoso en el mundo del trabajo? Todo comportamiento o prácticas inaceptables de amenazas, de tales comportamientos y prácticas, sea que se manifiesten una sola vez, es decir, no hace falta reiterancia o de manera repetida, que tengan por objeto o quieran causar daño físico, psicológico, sexual o económico. Incluye la violencia y el acoso por razón de género. Y el tema de violencia o coordinación de género designa a esa violencia y al acoso que va dirigida a las personas por razón de su género o de su sexo y que afecta de manera desproporcionada a personas de un solo género o sexo determinado e incluye el acoso sexual. ¿A qué hace referencia esto? A que, por ejemplo, podemos tener una actividad tradicionalmente masculina que incorpora mujeres, donde las trabajadoras empiezan a tener niveles de hostigamiento, porque los hombres tienen dificultades para incorporar a las mujeres a un mundo tradicionalmente masculino. También puede darse, y de hecho se suele dar, por ejemplo, en el sector servicios, en donde existe una, digamos, ya se trabajan hombres y mujeres de alguna manera más o menos no violenta, pero participan también personas cuya opción sexual es la homosexualidad o que no se definen, no son queers, así se les llama, ¿no? O son trans, que son opciones. Y en esos casos se genera también un ambiente discriminatorio o violento contra estas personas. Entonces, por eso es que este convenio de la OIT tiene esa amplitud en su enfoque. El otro elemento, ojo, y esto es bien importante, es que señala que aplica a la violencia y al acoso en el mundo del trabajo que ocurre durante el trabajo, es decir, durante la jornada de trabajo, en relación con el trabajo, es decir, cuando le mandan a la trabajadora a laborar en otro espacio laboral, pero es en relación con su trabajo, y además incluye en el lugar de trabajo los espacios públicos y privados, por ejemplo, los baños. En los lugares donde se paga al trabajador, donde toma su descanso, donde come, las instalaciones sanitarias, el aseo, el vestuario. También funcionan los desplazamientos, en los viajes, en los eventos, en actividades sociales, en la formación relacionadas con el trabajo. También en el marco de las comunicaciones que están relacionadas con el trabajo, incluidos los medios tecnológicos, la información y la comunicación. También el alojamiento cuando es proporcionado por el empleador. Incluye adicionalmente los trayectos de domicilio y del lugar de trabajo. Entonces, como ven ustedes, este ámbito de acción preventiva del empleador es muchísimo más amplio del inicialmente previsto. Tanto es así que, por ejemplo, el trabajador de una obra, yo les comento porque esto ha sido parte de un acuerdo que ha tenido la Federación de Construcción Civil en relación con conductas y comportamientos. Y entonces, así como se mencionaban actividades preventivas frente a COVID,
también actividades preventivas frente al hostigamiento. Y entonces, en las obras, por ejemplo, antes era común, entre comillas, que se silbara, ¿no? Ahora no, porque eso está expresamente prohibido. ¿Ya? Entonces, quería por eso invitarles a todos ustedes a que puedan revisar con mayor detalle justamente esta temática que está contenida en el convenio 190 de la OIT, ¿ya? Porque hay una prohibición muy enfática al tema de la violencia y al acoso. Y le corresponde al empleador adoptar las medidas necesarias para prevenir y eliminar la violencia y el acoso en el trabajo. Entonces, este componente es clave que lo puedan incorporar en la dinámica. Obviamente, las organizaciones de empleadores y de trabajadores tienen un rol especialmente importante también. Muy bien, entonces, hasta allí con este tema. Patricia. Gracias, doctora. Sí, varias cosas. Referente al tema de la anterior compañera, yo quería hacer un pequeño comentario que es muy complicado este tema de seguridad y salud en el trabajo porque no se respetan. Dicen que existe un área de seguridad y salud en el trabajo en las oficinas, pero eh, no se cumple, ellos no cumplen con su función tal cual usted nos dice. Yo le comento, conozco de varios casos, no le voy a hablar de todos porque me pasaría horas contándole. Em, Creo que un tema también de acoso es, no necesariamente cuando te silban, cuando te miran, sino cómo un jefe se viste. Yo creo que, y eso me gustaría que usted responda, si usted va a la oficina y su jefe, un señor de más de 60 años, se va con una camisa así cual jovencito y abrochada hasta la mitad del pecho como para decir, mírame, ¿no? O sea, cómo estoy de sexy. Eso es acoso. Yo lo siento así, porque dicen, ¿no? Que uno tiene que no solamente serlo, sino también parecerlo, ¿no? O sea, si a mí me dicen, tú tienes que respetar, yo también tendría que exigir que me respeten. Entonces, ese es un tema. El otro tema usted nos dice que comentaba lo que comentaba la anterior compañera, que si existe un acoso en una oficina, entonces legalmente se le tiene que separar. Lo que yo vi, hubo un acoso hacia una compañera. No fue un acoso sexual, pero sí fue una forma de cansancio. Lo que buscaban ellos era cansar a la trabajadora para que ella pueda renunciar. Entonces ella se quejó, eh, pero no pudo hacer nada. Ella llegó hasta quejarse, hasta que una congresista la apoyó, pero en el trabajo no la apoyaron. Porque si bien es cierto, sí, dijeron, bueno, hay que separarlos, pero le pusieron en la misma oficina. Lo único que hicieron es cambiarle de director, pero en la misma oficina y se seguía viendo con el mismo jefe. ¿Cuál fue la forma como la acosó? Le dijo, bueno, como ya veía que la señorita no había forma de sacarla, entonces le dijo, bueno, quiero que para mañana me presentes un informe, pero ese informe tiene que llevar esas características. Tú tienes que conocer en el Excel tales cosas y quiero que me expliques qué significa. Yo le aseguro que ni el mismo jefe sabía de qué hablaba, pero se metió tanto en la cabeza el deseo de sacar a la trabajadora. Y la chica decía, pero yo no sé ese lenguaje de Excel, yo no sé programar de esa manera. Y él decía, pero tú tienes que aprender porque tú has entrado acá a la oficina indicando que sabes Excel, pero le decía, a ese nivel no llego. Bueno, lo siento, pues mañana me tienes que presentar el informe con esa información y con esos conocimientos. Y como no lo hizo, entonces dijo, bueno, tú no estás preparada para trabajar conmigo. Y mire cómo son las ironías de la vida. Él la entrevistó a esa chica para que entre a trabajar. Y ella entró con aprobación de él.
Y después él quiso deshacerse de ella porque se dio cuenta que no sé, no le servía, qué sé yo. Entonces la pasan a otra dirección cuya jefa era mujer. Y aquí viene lo que no entiendo y lo que me parece tan increíble. Esa su jefa era psicóloga, ¿ya? Y bueno, la coge, ¿no? Sí, le dice, yo vas a trabajar conmigo. Empieza a trabajar con ella y se entera, ¿no? De que ella había hecho una denuncia contra su jefe y que ya la denuncia estaba con una congresista. Y la congresista manda una notificación indicando que la empresa envíe un informe acerca de, ¿no? Lo que estaba pasando. ¿Y sabe qué hacen, doctora? Los tres jefes, porque era una dirección con tres jefaturas, los tres hacen un informe en contra de la muchacha. Los tres, indicando que no sabía, que era ineficiente, todo, absolutamente todo. O sea, fue todos contra ella. Ni el sindicato la pudo salvar y la sacaron, aprovechando que estábamos en pandemia. Porque en pandemia era más complicado hablar con uno y con otro y la sacaron. Era una señorita, yo no le puedo decir que ella era una perfecta trabajadora, tenía sus errores, sus defectos como todos, pero era alguien que necesitaba el trabajo como todas, como todos, que tiene un hijo especial y necesitaba el trabajo, sin embargo, no les importó y la sacaron solamente porque ella, no sé cómo, usted qué opina, pero lo que ella, como vio que en su oficina nadie la apoyaba, el sindicato no podía hacer más porque no sé, no nos permitían, tuvo que recurrir a instancias mayores, entonces eso es lo que le dolió. Y de estos tres jefes, uno de ellos tenía dos funciones, la jefatura y la dirección general. Entonces fueron 4 contra ella. Y antes, unos meses antes que salga la 31188, que son los CAS indeterminados, la sacaron. Entonces es un tema de acoso, pero tan complicado y ahora que usted dice, ¿no? O sea, lo que nosotros debemos exigir no se cumple en muchas empresas. Entonces, esa era mi... Efectivamente. Sí, Patricia, muchas gracias. El ejemplo que tú has puesto es clarísimo, ¿no? Eso se denomina acoso laboral. ¿Ya? Efectivamente, no es un caso de acoso sexual o de hostigamiento sexual en el trabajo, pero sí el ejemplo que has puesto es un caso de acoso laboral. El acoso laboral es exactamente lo que tú has descrito. Es decir, un empleador o una empleadora cuya misión es, perdón, invitar de manera coactiva a un trabajador o a trabajadora a que renuncie. Por las consideraciones que sean, no importa. ¿Por qué? Porque efectivamente, si un empleador decide que una trabajadora no cumple con los parámetros que corresponden, tiene la posibilidad de desvincularla, de despedirla, sí, como ustedes han visto, y vamos a seguir profundizando a lo largo del curso. Puede hacerlo, sí, pero tiene que pagarle el mecanismo indemnizatorio que le corresponde, salvo que pruebe que hay un tema de falta de capacidad, que es muy difícil de probar, sobre todo cuando ha habido un concurso. Y lo que sí es posible, por eso el otro elemento que me parece importante, el ejemplo que has colocado, Patricia, es el tema de los procedimientos frente al acoso laboral. La norma de la Ley de Promoción de la Productividad y Competitividad Laboral, la ley lo que establece es que cuando se configura una situación como la descrita, la que has narrado efectivamente, la trabajadora, en este caso, que ha sido la afectada, puede recurrir a SUNAFIL. O sea, el mecanismo más directo es recurrir a SUNAFIL. ¿Por qué? Porque en el caso no digo que no sea buena idea recurrir a autoridades políticas. El problema con la autoridad política es que no tiene la competencia en el ámbito laboral.
Esa es la dificultad. Tiene otro tipo de poder, de presión, etcétera, ¿no? Pero no tiene la competencia en el ámbito laboral. La competencia de sanción, de investigación, control y sanción en el ámbito laboral lo tiene SUNAFIL. Entonces, lo que puede hacer, en primer lugar, la trabajadora, recurrir al sindicato. Esa es la primera instancia. Y en ese sentido, el sindicato tiene la obligación y el deber de velar por los derechos de esa trabajadora que generalmente está afiliada al sindicato, y si no lo está, pues se afilia. ¿Okay? Entonces, ese elemento es un primer paso que es fundamental. ¿Por qué? Porque el sindicato justamente cumple esa función de frente. Imagínense, como tú correctamente mencionabas, imagínense el poder de 4 jefes contra una trabajadora. Obvio, eso es lo que se llama relación asimétrica. ¿Por qué? Porque una trabajadora frente a 4 empleadores, pues imagínate, o sea, Doctora, hay una disculpe, ¿qué relación de dijo? poder, ¿Relación qué? se Se llama llama relación asimétrica. Lo voy a colocar acá. ¿Ya? Les voy a escribir, se llama relación asimétrica. ¿Por qué? Porque no tienen el mismo poder. El nivel de poder que tiene la trabajadora es como 1. Y el poder que tiene, imagínate, todos los 4 jefes que tú decías, serán como 100. Entonces la trabajadora allí tiene las de perder, obviamente. Por eso es que se crea el sindicato. El sindicato se crea, y por eso es tan importante la creación, la existencia y el respeto a la organización sindical, justamente porque lo que hace es, trata de componer esa asimetría. Esa asimetría a la larga es fuente de una violencia. Puede que con la trabajadora no se note, pero usted no cree que esa trabajadora, al sufrir violencia, al ser víctima de la violencia, no hay enconando también dentro de ella. Entonces, lo que hace la norma, el derecho del trabajo, es encontrar mecanismos para que esa relación, que es asimétrica, que es tan desproporcionada, con poderes tan diferentes, trate de tener un equilibrio. ¿Cómo se hace? A través de la creación del sindicato. Porque el sindicato lo que hace es la reunión de los trabajadores y de las trabajadoras para defender sus derechos. Entonces, por eso la primera instancia es recurrir al sindicato. El sindicato suelen tener lo que se llaman reuniones o sesiones mensuales con la empresa, que puede estar representada por recursos humanos, porque la empresa designe. Y ahí se van analizando este tipo de mecanismos, de tratos, de actos como es el acoso, porque son actos violentos, repito. Y luego, imaginémonos que se plantea en una reunión y los 4 representantes de la empresa se niegan a que eso sea acoso y deciden que no, que todo está bien, que todo es una invención de la señorita, cosa que ha pasado. ¿Qué hace el sindicato? Lleva el caso ante SUNAFIL. ¿Puede actuar el sindicato a nombre de la trabajadora afectada? Sí. Pueden ser los 2 o simplemente el sindicato. Entonces, esos mecanismos son importantes porque lo que hacen es reequilibrar esas relaciones tan asimétricas. ¿De acuerdo? Muy bien, Patricia, muchas gracias por tu ejemplo. En realidad, como tú correctamente has mencionado, es el caso clásico de un acoso laboral.
Muy bien, entonces pasamos a Rosana. Rosana, si tienes problemas también para poder acceder al audio, no te preocupes, nos mandas un mensajito por el chat. Compañera Rosana Zacarías. ¿Ok? A ver, Rosana, si no, luego te vas comunicando. Leslie Lima, igual, nos dices de dónde vienes y cuál es tu pregunta o tu interés. Buenas tardes, buenas noches con todos. Buenas noches. Mi nombre es gracias. Leslie Lima, soy trabajadora social, actualmente trabajo en el área de bienestar y cultura en la empresa Terceriza. Y bueno, en realidad en mi caso, creo que las dudas que tenía han sido absueltas a medida que se está dando justo la sesión del día de hoy. Y realmente agradecer más que todo por las sesiones, ¿no? Y poder empaparnos de este conocimiento. Ok, ¿yo te puedo hacer una pregunta, Leslie? Sí, claro, no hay problema. Ya, perfecto. Leslie, en el sector en donde estás, ¿qué tipo de actividad desarrollan? ¿Y cuántos Eh, trabajadores o trabajadoras son? Correcto. Yo estoy actualmente dentro del área de cultura y bienestar. Como cultura, realizamos actividades enfocadas justamente a lo que es los valores de la empresa, el clima organizacional, como por ejemplo, de acuerdo a actividades festivas, ¿no? Por ejemplo, la canción criolla, actividades que permitan mejorar el clima y a la vez empapar a los colaboradores de lo que es la misión y la visión que busca la empresa, ¿no? A través de las mismas actividades. Perfecto. Y dime, ¿cuáles son esos valores de la empresa? Trabajo con sentido. ¿Qué eh, significa eso? Sí, trabajo con sentido actualmente. En la empresa lo llaman al poder trabajar en base a lo que a nosotros nos gusta, nos apasiona, no por un tema de obligación. Tratamos de que el valor trabajo con sentido esté ligado bastante, no a sentir el trabajo como un compromiso, ¿no? Sino como que sea una parte diaria, pero no un tema pesado, como que, ay, voy a trabajar, ¿no? Sino trabajar con amor, tranquilidad, y justamente eso, en eso nos enfocamos como clima, ¿no? Que el ambiente sea el adecuado para poder proporcionar uno de esos valores, ¿no? Que es trabajo con sentido. ¿A otro valor? Compromiso, responsabilidad, que están también bastante ligados, ¿no? El tema del compromiso, justamente como lo menciona el nombre, ¿no? Es el compromiso que cada uno tiene con las funciones que realiza y con la empresa, ¿no? De repente un valor que no es tan mencionado podría ser sentido de propiedad, ¿no? Que está enfocado a poder sentir las cosas de la empresa como que si fueran nuestras, dado que nos brindan diferentes herramientas para poder realizar nuestro trabajo diario, ¿no? Como son equipos celulares o laptops, entonces está muy enfocado a ello, ¿no? A no pensar de repente, este laptop es de la empresa, ¿no? Sino este laptop es mía y por ende también tengo que cuidarlo como que si fuera mío, algo así. Ok. ¿Ustedes tienen sindicato en la empresa? No, 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 No. actualmente no. ¿Cuántos trabajadores son? Son alrededor, cerca a 1.000 colaboradores. Ok. Ya, solamente un par de precisiones. Claro. Teóricamente, ya, muchísimas gracias, Leslie. Yo entiendo que muchas empresas usan el concepto de colaborador, ¿ok? Pero en realidad el concepto correcto es trabajador o trabajadora. Por lo menos acá en el curso se utiliza el concepto de trabajador o trabajadora, como tú has podido escuchar a lo largo de las presentaciones, porque ¿cuál es el elemento de fondo? Que cuando hay un contrato de trabajo de por medio, a ti te contratan
tú estás siendo contratada por la empresa y en ese contrato se estipula, en primer lugar, tus obligaciones. En segundo lugar, tu remuneración. Y en tercer lugar, la subordinación que tienes con el empleador. No es como cuando tú estás en una cooperativa, ¿no? De, por ejemplo, promoción del vóley femenino, en donde tú colaboras para un fin común. Porque es una cooperativa pro vóley femenino. A diferencia de ello, cuando tú estás en una empresa, tú tienes que cumplir obligaciones, tienes que tener respeto, etcétera, etcétera, los valores que tú has mencionado, pero también tienes que hacer un ejercicio adecuado de tus derechos laborales. Por tanto, la palabra correcta y el lenguaje correcto es trabajador y trabajadora, no colaborador ni colaboradora. ¿Ok? Por lo menos, como te digo, en este ámbito en el que estamos trabajando, que es el ámbito de los derechos del trabajo. Probablemente en tu empresa se mantenga ese criterio, es parte de su dinámica. Desde nuestro punto de vista, no es correcto, porque el trabajador y la trabajadora pueden colaborar en una quincana, ¿no es cierto?, en una actividad voluntaria, ahí se colabora. En el trabajo se va a trabajar y se tienen que cumplir determinado tipo de estándares, de metas, etcétera, y también se tienen derechos que se exigen. Muy bien, Leslie. Muchas gracias. Continuamos. Aquí habíamos comentado con Catherine y Catherine tenía problemas de audio. También no podía conectarse con el audio. Perfecto. Pero nos ha alcanzado sus preguntas. Dice Catherine, la saluda Katy. Ella es administradora técnica. Ella es de Lima y pertenece a una empresa que hace logística y distribución. Ella pertenece al área de distribución. Y tiene una consulta. ¿La empresa nos puede cuestionar la inscripción al sindicato? Muy bien. Muy buena pregunta, Catherine. Un elemento que es bien importante, ¿ya?, es el siguiente. ¿Puede la empresa intervenir contra la organización sindical? Legalmente hablando, no puede y no debe. No puede y no debe porque estaría cometiendo actos ilegales debido a que la constitución de un sindicato es un acto legal. Es parte del derecho a la asociación libre y voluntaria consagrada en la Constitución Política. Y además es un principio y derecho fundamental de acuerdo con las normas internacionales de la OIT, aspecto que ustedes han ido viendo a lo largo del curso. Entonces, ¿por qué algunas empresas actúan de manera y cometen lo que se denomina actos antisindicales? En algún momento yo hice esa pregunta a empresas que cometían esos actos antisindicales. Y la respuesta que me dieron fue, y disculpen la honestidad con que se las voy a comentar, pero es lo que me respondieron, o sea, no es que yo, no es que yo lo quiera. Y simplemente lo que hice fue reportar, porque a mí yo decía, a ver, el gerente es una persona que tiene un nivel de formación bastante interesante, no es una persona que no conozca. ¿Por qué un gerente comete un acto antisindical?
porque eso puede ser motivo de denuncia administrativa, de multas, y se está trabajando también el tema de penalizar, es decir, de tener una sanción penal por delito a la obstrucción de la libre asociación en los casos de estos actos antisindicales. Entonces, ¿pero por qué se desarrolla ese tipo de actividades? Entonces, que tuve bien entrevistarme, fue muy franco y me dijo, mira, lo que pasa es que a mí lo que me interesa en la empresa es mandar y hacer lo que a mí me interesa. Entonces yo le decía, pero ¿cómo valora usted el aporte del trabajo? Porque, ok, usted tiene el dinero, usted tiene la idea, pero necesita de trabajadores y de trabajadoras para que se pueda desarrollar su idea, porque si no su idea y su dinero se va a quedar allí. Y esos trabajadores y esas trabajadoras. Y él replicó diciendo, bueno, pero es que yo puedo contratar a quien quiera. Sí, le dije, efectivamente, pero hay normas y hay leyes en el país, porque usted vive en este país, y en este país hay un marco legal que establece el derecho a que usted contrate con las consecuencias legales que implica, pero también a que los trabajadores y las trabajadoras puedan organizarse sindicalmente. ¿Por qué actúa de esa manera? Y él me dijo que él simplemente no le interesaba tener ningún tipo de acción de nadie que pudiera contraponerse a sus intereses. Entonces, lamentablemente, en algunos sectores, ese es el pensamiento que existe. ¿Ok? Ese pensamiento, que es un pensamiento, ¿es correcto? No. En este país, ese tipo de pensamientos y de acciones, porque son actos antisindicales, corresponden a una mentalidad que en la práctica no se condice ni con la constitución política ni con la legislación. Por tanto, esos actos antisindicales están sancionados a través de SUNAFIL. Por tanto, la empresa puede cuestionar la inscripción al sindicato. En realidad, la inscripción, ahí, Catherine, voy a hacer una diferenciación, ¿ok? Una cosa es la inscripción del sindicato. Les pongo un ejemplo, ¿ya? Canal 4, ¿conocen Canal 4? ¿No? Este canal de señal abierta. Después de, no sé, creo que 40 o 50 años, acaban de conformar un sindicato. Y la empresa no quería reconocer la inscripción del sindicato en el Ministerio de Trabajo. Cuestionó esa inscripción. Entonces, el sindicato recién conformado recurrió a SUNAFIL e hizo notar que habían una serie de actos antisindicales. SUNAFIL fue a la empresa y efectivamente verificó que la empresa Canal 4 estaba cometiendo actos antisindicales y sancionó a la empresa y brindó lo que se llama, reconoció el derecho al fuero sindical. El fuero sindical es un mecanismo de protección que le brinda la legislación a los dirigentes sindicales, a los y a las dirigentes sindicales, frente a los actos antisindicales. ¿Ok? Pero esa es la inscripción. Es decir, el sindicato se inscribe ante el Ministerio de Trabajo. Un trabajador o una trabajadora lo que hace es se afilia al sindicato. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, tú, Catherine, tú puedes
sin ningún tipo de coacción, puedes decir, muy bien, me afilio al sindicato. Te afilias al sindicato, puede la empresa coaccionarte a ti para que no te afilies al sindicato. Legalmente no puede y no debería. En la práctica, a veces lo hacen. ¿Cómo lo hacen? Te voy a poner el ejemplo de Cencosud. No sé si ustedes conocen, pero Cencosud es una empresa en donde están la cadena de WOM y la cadena de Metro. ¿Okay? ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo? Que Cencosud, tanto en WOM como en Metro, han creado su sindicato y los trabajadores y las trabajadoras se han ido afiliando a su sindicato. ¿Qué ocurrió? Que la empresa empezó a aplicar una serie de descuentos no legales a los trabajadores que se empezaron a sindicalizar. ¿Por qué? Porque decían que X, tú no puedes. Por tanto, no vas a ganar este monto. Pero a mí me correspondía. Yo siempre he venido ganando ese monto. Pues ahora no, porque te has sindicalizado. ¿Puede hacer eso la empresa legalmente? No puede. Por tanto, ¿qué ha ocurrido? Que este caso, en el cual la empresa lo que está haciendo es, entre comillas, castigar a quien se sindicaliza, nuevamente se ha colocado ante SUNAFIL y en SUNAFIL se verificarán estas conductas antisindicales y se sancionará a la empresa, a esta empresa Cencosud. ¿Cuál es el otro problema que trae este tipo de conductas antisindicales? Que hay personas que ya no van a comprar. Y es el otro elemento. Cuando hay conductas antisindicales o cuando hay violación de ciertos derechos, eso afecta la imagen corporativa de las empresas. Ese es el otro lado, ¿no? Ustedes pueden trabajar internamente por mejorar el clima laboral, cual es parte del trabajo, pero si la empresa no tiene una conducta sindical correcta, eso va a afectar lo que se llama la imagen corporativa de la empresa. Y eso de verdad, en el siglo XXI pesa mucho, pesa realmente mucho. Así que, Catherine, gracias por la pregunta, me ha permitido un poco extenderme en la explicación. No sé si quedó clara la respuesta o tienes alguna otra duda, alguna dificultad con la explicación. Me la comentas, nada más. Solamente una precisión adicional ya, y que también se ha dado, y es que hay empresas, es muy curioso, ¿ya? Pero por ejemplo, hay lo que se denomina trabajador de confianza de la empresa. Ok, ya, Katy, gracias a ti por la pregunta. Hay una cosa que se llama trabajador de confianza, ¿ya? El trabajador de confianza es alguien que tiene la representación del empleador. Y obviamente, si tiene la representación del empleador, no puede ser parte del sindicato de los trabajadores y de las trabajadoras. Pero ¿qué ocurre? Esto yo lo digo un poco así, pero en una empresa, la empresa, ¿no? Valga la redundancia, decidió que lo que tenían que hacer era nombrar al 90% del personal como personal de confianza para evitar la creación del sindicato. Y el otro 10% eran los gerentes, así que así solucionaban el tema. Pero igual, o sea, el maltrato, esos temas que se generan al interior de la empresa llevó a que un personal creara un sindicato
sindicato de trabajadores de confianza. Pero claro, cuando esto llegó a Sunafil, esos no eran trabajadores de confianza por ningún lado, porque no tenían ninguna capacidad de decisión. Un trabajador de confianza es aquel que decide, ¿no? Es decir, se hace esto y se hace. ¿Por qué? Porque tengo la confianza del empleador y tomo decisiones en nombre del empleador. Situación que obviamente no correspondía, en el caso que les comento, al 90% de trabajadores y de trabajadoras. Muy bien, muchísimas gracias, Catherine. Pasamos entonces a Osmer. Osmer, de igual manera, te presentas y nos comentas tu pregunta, si tienes alguna duda, si tienes algún caso. ¿Te escuchamos? Perfecto, Osmer. Tienes bien el audio. Doctora, muy buenas noches y con todos los participantes. Bueno, es la primera vez que estoy participando en verdad del curso por motivos laborales, pero es muy interesante en verdad los temas que se están tratando. Bueno, yo soy representante de un sindicato del sector minero. Y bueno, no, la verdad que no tendría alguna pregunta porque estoy nuevo en el tema, pero son muy interesantes en verdad y los felicito por las preguntas que están haciendo mis compañeros y a usted también, doctora. En verdad, muchas gracias y quiero obviar por ahora la pregunta. Muchas gracias. Ok, Osmer, muchas gracias. Entonces me toca a mí hacerte a ti las preguntas, porque así es el juego, ¿ok? Con mucho O tú me gusto. haces la pregunta o yo te las hago a ti. Okay. Perfecto, gracias. Muy bien, Osmer. ¿Tú cuántos años llevas trabajando? Para la empresa directamente vengo laborando 12 años. Ok, 12 años, perfecto. ¿Tu puesto de trabajo cuál es? Bueno, es como operador de camión minero. Ya, operador de equipo pesado. Equipo pesado, sí. Correcto, ok. Voy a hacerte algunas preguntas que pueden sonar a personales. Si tú deseas, puedes no responderlas. Y si deseas, las puedes responder. ¿De acuerdo? De Porque tú acuerdo. sabes, Osmer, que hay un derecho que se llama el derecho, que es una ley, además, que es la Ley de Protección de Datos Personales. ¿Por qué lo comento? Porque el tema de la información relativa a la salud, salvo que sea general, está catalogada como información sensible. ¿Ya? Les voy a colocar acá. ¿Ya? El tema jurídico se llama así. Se llama información sensible. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para que usted me dé su información personal, yo necesito solicitarle a usted un instrumento que se llama consentimiento informado. También se los coloco allí. ¿Okay? Es decir, si yo, por ejemplo, necesito preguntarle, ¿usted ha sufrido un resfrío? ¿Puedo hacerlo directamente? Sí, pero usted puede decirme con toda tranquilidad, lo siento, no puedo responderle porque esa es una información sensible. Oiga, ¿a usted le duele la rodilla? No puedo responder porque eso es información sensible. Oiga, ¿a usted con certeza le duele la rodilla? No puedo responderle porque es información sensible. ¿Ok? Sí, de acuerdo. Ok. Usted De acuerdo. o en De la acuerdo. empresa le solicitan la información a través de consentimientos informados o no.
Sí, cuando se trata, por decir, de algunos exámenes médicos o algo así relacionado a eso. Ya, para los exámenes médicos, ¿usted firma un consentimiento informado? Sí, sí se firma. Ok. ¿Y ese consentimiento informado es para los exámenes o para los exámenes clínicos? ¿Para el O sea, examen para los- médico o para los exámenes clínicos? Lo que pasa es que son dos. Una cosa claro, es el examen médico, ¿no? El médico, el que lo revisa, y otra cosa es los exámenes clínicos. por ejemplo, los exámenes médicos, los EMOA, ¿no? Ocupacionales anuales. Ajá, claro. En esos exámenes hay dos consentimientos, o debería haber dos. Uno, que es el consentimiento informado médico, y el otro es el consentimiento informado que tiene que ver concretamente con los análisis y los exámenes clínicos. ¿Hay esa diferencia o usted firma uno? Solamente se firma un solo consentimiento informado. Ok, bien. ¿Por qué le comento este tema de la importancia de los dos? ¿Ya? Ujú. O para que usted revise la siguiente vez que usted pase por el EMOA, sí, pues es el examen médico ocupacional anual, EMOA. Para quienes no son del sector minero, la obligación en las otras empresas es cada 2 años. ¿Okay? En el sector minero y en otros sectores de alto riesgo es cada año. Entonces, en ese examen médico ocupacional anual, ¿por qué le comento que es importante diferenciar entre el examen médico, que es el examen clínico, de los exámenes médicos? Porque en algunos casos, por ejemplo, el examen médico ocupacional tiene como función evaluar la relación entre su puesto de trabajo y los daños potenciales sobre su salud. Nada más. No tiene como finalidad preguntarle a usted o que la empresa sepa si usted, por ejemplo, imaginémonos, ha tenido una tuberculosis o otro tipo de enfermedades o de problemas de salud. Por ejemplo, tuberculosis, VIH-Sida son temas que son extremadamente sensibles. Es más, hay una prohibición expresa. Incluso las clínicas y los centros de salud deben codificar esas enfermedades. Les comento el caso de una empresa minera que por un tema laboral me tocó conocer, y la empresa cuando fuimos teníamos que hacer una auditoría legal. Cuando fuimos a esta empresa minera, la empresa le preguntamos, ¿y ustedes tienen los exámenes, han cumplido con el EMOA? Y la jefa, la gerente de recursos humanos nos dice, sí, sí hemos cumplido totalmente. Ah, perfecto. Dijimos, muy bien, evidencien ustedes cómo han cumplido con el examen médico ocupacional anual. Y entonces la jefa no tuvo mejor idea que llevarnos al lugar donde estaban los archivos de todo el personal y sacar 4 historias médicas ocupacionales para mostrarnos que sí, efectivamente, había cumplido la empresa.
Y claro, nosotros que no somos médicos, ni tenemos por qué conocer ese tipo de información, lo que decidimos fue, tomamos la historia y le dijimos a la gerente, si esto usted lo hubiera hecho antes una FIL, la empresa hubiera recibido una multa de muy grave debido a que se trata de una información sensible. Así haya consentimiento informado, nadie de recursos humanos que no sea el médico ocupacional puede ni debe tener acceso a las historias médicas ocupacionales del personal. Nadie. Es más, si hay un personal que sufre de VIH-Sida, no puede, bajo ningún concepto, en la oficina de recursos humanos, decir, como también he sido testigo, ¿no? Oye, el fulanito está malito, ¿ah? ¿Te acuerdas que estaba detectándole, se le hizo el diagnóstico? Pues sí, dio positivo, dio positivo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque toda esa información es lo que se conoce como información sensible y solo puede ser de conocimiento de usted, perdón, como trabajador y de su médico tratante, que es el médico en salud ocupacional. Salvo que usted, en el consentimiento informado, señale que le interesaría que se conozca la información en términos, lo que se conoce como epidemiológicos. ¿Ya? Esa información se llama así. Información epidemiológica. Y la obligación que la empresa tiene para brindarle al trabajador o a la empresa se denomina reporte de examen médico ocupacional anual. El reporte es diferente de la historia médica ocupacional. Es totalmente distinta de la historia médica ocupacional anual. ¿Cuál es la diferencia? Me dirá usted. Muy bien. La diferencia es, por ejemplo, el puesto de trabajo de un operador de equipo pesado. ¿Cuáles son los potenciales daños sobre la salud del trabajador que maneja un equipo pesado? Los potenciales daños que tiene son, por ejemplo, silicosis, hipoacusia ocupacional, una enfermedad que se llama la enfermedad por vibración, es decir, un deterioro del núcleo pulposo en la columna vertebral, que ojo, no confundir con lumbalgia, no es lumbalgia, es un deterioro del núcleo pulposo, que es una enfermedad irreversible, y así se operen, no quedan bien los trabajadores que están con ese tipo de daño, y es calificada como una enfermedad profesional por la legislación. No es que, ay, me duele la espalda, ay, qué dolor que tengo. No, no es un lumbago, no es una hernia de origen personal, no. Eso se denomina enfermedad profesional generada por vibraciones que han afectado el eje Z y le han producido un deterioro del núcleo pulposo del centro de la columna vertebral. ¿Ok? Ese es el otro problema de la salud. ¿Y cuáles son los otros problemas de la salud derivados? Pues también
tienen problemas de daños al estómago. Son trabajadores que suelen tener problemas estomacales, también pueden tener afecciones al hígado, también pueden tener afecciones a el estómago y los intestinos, al páncreas. ¿Y por qué? Porque las vibraciones afectan efectivamente toda la parte interna. ¿Okay? Como las vibraciones mueven su asiento, pues remueven todo el cuerpo. Entonces, eso es una información epidemiológica. ¿Por qué? Porque es general. Eso se sabe, eso es información científica, conocida, que se sabe. ¿Esa información es posible acceder? Sí es posible acceder. ¿Se necesita consentimiento informado para esa información? No se necesita. ¿Para qué sí se necesita? Imaginémonos que Karin, ¿no es cierto?, es una minera, operadora de equipo pesado, trabaja 20 años en actividad minera y tiene esos problemas que hemos mencionado. Karen, como trabajadora minera, puede permitir que esta información, que es su información sensible, sea de conocimiento público. Ella puede decirlo, ella puede decidir. ¿Puede decidir que no, que eso sea información confidencial entre su médico y ella? Sí, lo puede hacer. ¿Por qué? Porque es su derecho. ¿Y en qué se funda ese derecho? Se funda en que el cuerpo es suyo, no es de la empresa. El derecho al uso, a su disfrute, al conocimiento, a todo el tratamiento médico es suyo. Y eso es importante tomarlo siempre en consideración. No sé, Osmer, si quedó claro el tema. Sí, doctora, en verdad, gracias por el aporte. Muy claro. Ok, perfecto. Muy bien, Gracias. Osmer. Gracias a usted. Ah, perdón, Osmer. ¿Usted tiene sindicato, me dijo? Sí, soy un representante del Sindicato de Trabajadores. Ya. Ustedes tienen sindicato de trabajadores de obreros, sindicato de trabajadores de empleados, sindicato de trabajadores de contrata. ¿Cuántos sindicatos hay en la empresa? En la empresa hay 2 sindicatos. Yo represento para uno que es el mayoritario. Ok. Y hay otro sindicato minoritario. También sí, con menos número de afiliados. Ajá. Y nosotros somos, bueno, yo represento al que es mayoritario y primigenio también, primigenio. Perfecto. Pero ese mayoritario está integrado por trabajadores obreros, por trabajadores empleados, es mixto. Prácticamente obreros, no lo llamamos solamente empleados, ¿no? Todos los empleados, ¿no? De la gerencia o como personal de confianza, no hay en el sindicato, no hay afiliados. Ok, pero son trabajadores obreros y empleados. Así es, obreros y empleados, doctora. Ya, muchísimas gracias, Osmer, muy amable. A usted, Bien. doctora, las gracias. Pasamos entonces, Rosemary. Si tienes problemas para comunicarte, Rosemary, lo haces por escrito. Buenas noches, doctora. Ah, perfecto. Se te escucha muy bien, Rosemary. ¿Cómo estás? Buenas noches, doctora. Mi nombre es Rosemary. Actualmente me encuentro laborando en el sector público, en una entidad del gobierno local, es por Lima, en Callao, La Punta, en la municipalidad de La Punta. Y anteriormente también trabajaba en un gobierno local, en el área de bienestar social, ¿no? Como trabajadora social. Y hace poco estoy por estos lugares
y he visto bastantes problemáticas, ¿no? Y cuando voy cambiando de institución me doy cuenta que los problemas son casi los mismos, por decir los mismos, siempre tienen cada particularidad, ¿no? En el anterior trabajo éramos 1000 trabajadores, en esta, si bien es cierto, son personal reducido, pero creo que son un poco más como que conocen más las leyes, los derechos, se implementan los instrumentos de gestión en temas de seguridad y salud en el trabajo, y como que es un poco más por hacer que en teoría de trabajo, que cuando se quería implementar a veces era un tema del presupuesto, que no tenían presupuesto y todo ello, pero sin embargo actualmente sí cuentan con el presupuesto y sí se ha estado estableciendo los planes de seguridad y salud en el trabajo, la CIPARSE y todo ello, ¿no? Y veo que ahora en la mayoría más se interesan las mujeres también en participar, porque nosotros contamos también con el PP y hay mujeres que se capacitan en temas de seguridad y salud en el trabajo y están partícipes y eso es muy bueno, ¿no? Que estén interesadas en ver, y ya lo ven desde otra perspectiva, ¿no? Hay obreros, trabajadores de campo que si bien es cierto antes no lo veían de esa manera, pero cuando se capacitan no saben de sus derechos sobre salud y salud en trabajo, entonces ya lo ven como que, oye, mira, este lugar no debería estar así, o este ambiente, este hueco no debería estar abierto, debería implementar, entonces como que ya exigen a sus jefes inmediatos como que se vea por abastecido o que se cumpla, ¿no? Con las leyes de seguridad en trabajo. Y más que el comité también siempre hace sus inspecciones y siempre estamos ahí a la vanguardia, ¿no? De cómo está. Hay otra trabajadora social en tema de lo que es responsable de seguridad en el trabajo, pero yo le apoyo. Yo más estoy en el tema de bienestar, pero siempre también le apoyo. Soy yo la que va ¿no? A lo que es las urgencias que se dan en accidentes de trabajo y todo ello, soy yo la que está ahí. Y cuando se hace la investigación en temas de servicio de un trabajo, entonces sí, también soy partícipe y veo la problemática, la realidad que es de todos, ¿no? Las enfermedades ocupacionales, los obreros, los parques y jardines que tal vez sufren de atropello, caídas por no Entonces es un tema muy, muy amplio y muy, muy bonito también. Ese es un poco mi aporte, mi experiencia, ¿no? Ok, perfecto, Rosemary. Una pregunta que me parece bien importante de lo que has comentado. Tú lo que has señalado es, tanto en el sector privado como el sector público, tú has logrado percibir que se presentan los mismos problemas. A pesar que en un puesto de trabajo que tenías, habían 1000 trabajadores y ahora el grupo es menor, me imagino. Yo conozco la Municipalidad de La Punta y entonces, bueno, lo conocí hace muchos años, así que será otra gestión, otra gente, en fin. Pero sí conozco que no son, digamos, no llegan a 1000 trabajadores. Pero sí me llamó la atención esta afirmación que tú hacías de las similitudes. ¿Cuál fue, desde tu punto de vista, el elemento más parecido que has encontrado entre el sector público y el sector privado en seguridad y en salud en el trabajo? El tema más, lo que he podido percibir es los obreros o los trabajadores de campo en este caso, son los que están más vulnerables ante la situación, ¿no? De peligro, ya que tanto en la privada sufren constantes caídas, constantes en la parte de la ergonomía y todo ello. Y en el sector público los obreros son los que están como que en un sector más vulnerable, si por decir ello, a veces hay un cierto punto que también lo vulnerizamos tanto, lo victimizamos tanto, que ese trabajador también se vuelve como que, ay, no, yo soy el pobrecito también. Por eso es que siempre yo en mi mayoría de puntos he sabido trabajarlos y es el que cumpla, ¿no? Porque a veces sí se les da los implementos, sí se les da el tema de las mascarillas faciales, se les da los guantes, se les da las tijeras, se les da los lentes,
pero no lo usan. Entonces ahí viene a tallar bastante el rol de un supervisor o de alguien que le ¿no? A veces son como niños también, son como niños que no lo quieren usar o pasan un sinfín de problemas. Entonces a veces ese es el problema obviamente de los trabajadores de campo, no más que los administrativos, porque los administrativos son como que un poco más un sector que está un poco como que no está al riesgo, no está en el peligro constante de sufrir un accidente, de sufrir tal vez una ergonomía o algo, ¿no? Pero sí, también es un sector que se debería ver porque están el estrés y todo ello también es un problema muy grande, ¿no? Y la salud mental de todo esto, lo que ha pasado en la pandemia es algo que tenemos que lidiar y tenemos que buscar formas de ver con el clima laboral y todo ello. Ujú. Y en el caso de, digamos, de COVID, ¿tú has estado trabajando mientras hemos estado en la pandemia? Estuve ya prácticamente, sí, estuve laborando desde el 2020 a finales, no estuve al inicio de la pandemia, pero sí he estado a finales del 2020 y Ajá. sí estaba con ellos en tema de, hubo muchos problemas también cuando pasó todo esto de la pandemia, ¿no? A veces los culpables éramos los trabajadores sociales o los culpables eran la entidad por haber fallecido una persona, pero si nos vamos a buscar o indagar un poquito, o sea, se les daba a los trabajadores licencia con goce, bueno, en el sector público, ¿no? Se da licencia con goce, ¿no? Para que supuestamente estén en su casa, pero se les veía afuera y se les decía, oiga, usted es un sector vulnerable, ¿por qué no va a su casa? Entonces esa persona es la que fallece y fue un poco chocante. También como personas, nosotros también somos personas. Y imagínense ver el porcentaje sin fin, porque según mis trabajadores se enfermaban en una ola, se enfermaban demasiado por el tema de que no estaban implementados como debería ser el tema de lo que es los protocolos ante el COVID, no estaba implementado, no lo querían implementar, no había presupuesto. Entonces sí fue un poco chocante el COVID para mí porque hice lo que pude, ¿no? Sí, en realidad hice lo que pude, fui a salud, me expuse también como era joven no, y no tenía familia tal vez cerca mío que era un sector vulnerable, entonces sí me exponía bastante y todo para hacer lo posible también para los trabajadores, ¿no? Porque sí había un sector donde que ya era chocante porque todo era culpa de la trabajadora social a veces, porque decía, ah, no, pero la trabajadora social no ha gestionado, no es, no, yo, ay, trágame tierra, decía, pero ya tenía que seguir, ¿no? Tenía que seguir y hasta que se pudo implementar poco a poco, se le hizo entender a las personas, porque lamentablemente cuando están tal vez en un sector público desconocen un poco el tema, lo que es seguridad y salud en el trabajo, si no son de recursos humanos los mismos funcionarios o los de los servidores civiles o la alta dirección desconocen, entonces no saben cómo trabajar o cómo tratar, pero si hay alguien que les explique, que les hace entender, tal vez no, pero igual es batallar y decirles esto se hace así, que esto es así, que la SUNAFIL, que las normas, que la ley de seguridad y salud en el trabajo y todo ello. Y a veces como que es complicado hacerles entender, pero entienden, ¿no? Porque allá en la punta, por ejemplo, sí entienden, sí conocen, ellos lo hacen a la ley, conforme a la ley, tratan de superar, ¿no? Los obstáculos, implementar la ley de seguridad en trabajo, estamos ahora con servir, y con la misma es una fila, nosotros vamos siguiendo poco a poco y tratamos de que, ¿no? Que se cumpla como debería hacernos, no todo en papel, sino también en la práctica. Ujú. Y dime, en el caso de, eh, yo entiendo además, gracias por tu comentario, pero entiendo que en el periodo de COVID ustedes han tenido de alguna manera particular cercanía con todo el tema de, digamos, de las olas y particularmente en la primera ola, que ha sido la más crítica, ¿no? Que se llevó la mayor cantidad de personas, de trabajadores, de trabajadoras. Y ha debido ser además una situación extremadamente estresante y dolorosa, porque yo me imagino que no habían en algún momento posibilidades
de hacer nada. O sea, han habido casos de fallecimientos en la empresa en donde tú laboraste. Sí, sí, hubo personas que han fallecido, varias personas que fallecieron y lo único que se puede hacer es tal vez ir contra las normas, inscribirlos en el seguro vida ley o hacer algo, ¿no? Ya, porque la entidad no los apoyaba, pues en sí no los apoyaba y tal vez como ir contra las normas igual se les inscribía en el seguro vida ley como que por ahí los familiares trataban de cubrir algo las necesidades que dejaba pues la persona que, que estaba en vida, pues no, sí fue un poco chocante estar en ese tiempo de la pandemia porque, bueno, digo, la culpa era de los trabajadores sociales, los familiares lo Les vieron así. acusaban, digamos, o sea, como que Sí, eran, ustedes al ser la cara, pues les decían, ¿no? sí, Usted es el sí. culpable, y no es así, es lo que tú dices. No, claro que no, porque se trató de hacer todo lo posible, se trató pero nosotros, si yo hubiese disponido del presupuesto del Tesoro Público, tal vez hubiese hecho mucho más cosas, pero lamentablemente hay alta dirección no nos permite también, pues, ¿no? Hacer presupuesto o implementar como debería ser el tema de seguridad. En otras entidades cuando desconocen, ¿no? Es el problema también de que muchos ocupan un cargo público sin conocer un poquito qué es gestión pública, ¿no? Y desconocen cómo se trabaja en una entidad y todo ello y a veces es lamentable, ¿no? Es lamentable, pero así estamos pues en el Perú, ¿no? Sí, efectivamente. Muchas gracias, Rosemary. Yo solamente quiero compartir con ustedes una presentación sobre algo que me pareció importante de lo que comentaste y quiero en los minutos que nos quedan, volver un poco a incidir, ¿no? Miren, se llama, ya, este tema de identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles. Tú rápidamente lo mencionaste, el IPERSE, ¿verdad? Pero sí me parece fundamental recordar este concepto de IPERSE porque lo que nos acerca es justamente al concepto de peligro y de riesgo, ¿no? El peligro es cualquier cosa que puede causar daño y el riesgo, la probabilidad que alguien sea lesionado por ese peligro. El peligro se identifica, ¿no? Es decir, esto es peligroso, esto de aquí, ¿no es cierto? El peligro se identifica. Mientras que el riesgo se evalúa. ¿Por qué? Porque es una probabilidad de que eso ocurra. Entonces, en este proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgos, los agentes pueden ser físicos, químicos, biológicos. ¿Por qué está marcado biológico? Justamente por el tema de la COVID-19, que es la enfermedad del SARS-CoV-2. En realidad, el peligro era el virus, es el virus. O sea, es un virus que todavía no se ha ido. Otra cosa es que la ola haya bajado. Pero en otras partes está volviendo a subir. Así que no es que ya se fue ese bendito bicho. Tenemos los temas ergonómicos y tenemos los riesgos psicosociales. Todos los temas de violencia, acoso, que hemos estado conversando en la primera parte, tienen que ver justamente con este componente, que es el peligro vinculado a los factores psicosociales en el trabajo. Entonces, ¿cuál es la obligación del empleador? Prever los mecanismos de control, es decir, establecer de manera adecuada las barreras de seguridad que protejan al trabajador o a la trabajadora. ¿Cómo se elabora esto? Se elabora de manera participativa. De acuerdo con las modificaciones recientes del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, tiene necesariamente que realizarse el IPERSE
por puesto de trabajo, en primer lugar, y en segundo lugar, con la participación de las trabajadoras y de los trabajadores que laboran en esos puestos de trabajo. ¿Por qué se ha dispuesto de esa manera? Porque hasta antes lo que hacían algunas empresas, no todas felizmente, pero algunas, era contratar a un especialista. El especialista en su máquina decía, empresa textil, muy bien, a ver, textil, copiaba, pegaba y entregaba su hiper. ¿Correspondía a la realidad? ¿Quién sabe? A veces ni siquiera había un contacto concreto entre el experto o la experta y la realidad de esa área o de ese ambiente de trabajo. Por eso es que la norma les dijo, alto ahí, como no sabemos si están haciendo bien o no, ¿qué es lo que se tiene que garantizar? Se tiene que garantizar la participación de los trabajadores y de las trabajadoras. Al punto que SUNAFIL, cuando va y verifica el IPER-C de una empresa, de una entidad pública, verifica si ha habido participación o no de los trabajadores y de las trabajadoras, sean privados o sean públicos. Ese es un elemento clave en la determinación. ¿Por qué? ¿Qué pasa si no hay participación? Pues van a estar sujetos a multas. Ese es el cambio que está planteado en la norma. Que creo que así se ve mejor. ¿Okay? Entonces, estos elementos que tienen que ver con lo físico, lo químico, lo biológico, lo ergonómico, lo psicosocial, por ejemplo, esto de aquí corresponde a puestos de trabajo, ¿no? Oficinas que suelen tener este tipo de acumulación de papeles. Aquí tenemos un peligro eléctrico, obvio, ¿no es cierto? Para mucha gente no tan obvio. Tenemos acá todo lo que corresponde a los papeles, ¿no? Y veamos el tema de ergonomía. Hay una norma que es la RM 375 del año 2008. Esto sobre todo para ustedes, las que tienen que tener personal, o sea, las que son parte de la administración. Revisen, por favor, esta norma, la RM 375. Para el trabajador también, que es minero, revisen la 375, porque ahí está establecido, en primer lugar, la importancia del orden y de la limpieza. Orden y limpieza que implica que tienen que tener cierto tipo de archivos, cierto tipo de disposición, y además, miren, no sé si logran distinguir las líneas rojas. ¿Sí? Ok. La idea de la línea roja es que allí donde hay una línea roja se está generando un factor de riesgo disergonómico que va a incidir en problemas con la columna. Miren esto de aquí. Miren el codo. Miren el mouse. Miren la pantalla. Si alguna de ustedes tiene dolores en las cervicales o tiene este tipo de afectaciones en la zona lumbar, tiene que ver justamente con posturas que no guardan un criterio básico de ergonomía. Así que es bien importante ese tipo de elemento. Para quienes trabajan en talleres, que no es el caso que mencionan, también. Como nos quedan pocos minutos, voy a comentarles este tema de la evaluación del riesgo, porque como les dije, el peligro
se identifica lo que hemos, acá por ejemplo, ¿no? Uno identifica la cantidad de peligros que pueden estar presentes. Vean esta escalera. El orden, miren esto de aquí. El señor que lleva el vidrio y, en fin, o sea, este señor que está acá, este montacarga, en fin, o sea, ahí tienen ustedes un tema vinculado a peligros, y los peligros se identifican. Por ejemplo, dice no fumar, y ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Ok? Entonces, los peligros se identifican, pero ¿qué pasa con los riesgos? Los riesgos se evalúan. Y la norma de evaluación del IPRC establece 3 formas de evaluar el riesgo. Y la empresa está obligada a adoptar una de las 3 formas de evaluar el riesgo. No puede mezclar, tiene que establecer una forma de evaluar el riesgo. ¿Por qué? Porque en esa evaluación del riesgo va a salir si es riesgo intolerable, si es importante, si es moderado, si es tolerable o si es trivial. ¿Qué pasa si sale que el riesgo es intolerable? ¿Ok? Entonces, no debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con riesgos ilimitados, debe prohibirse el trabajo. Por ejemplo, en esas actividades en donde en una zanja, ¿no?, hay una evidencia, no ha habido un estudio de suelo suficiente, la zanja está abierta, se produce un desprendimiento. Y obviamente, si no hay estudio de suelos, si se nota que hay una insuficiente labor de sostenimiento en las laderas, puede ocurrir un derrumbe, y si ocurre el derrumbe va a ser mortal. Por eso es que en este tipo de actividades de riesgo intolerable no se puede ni empezar el trabajo, y al contrario, hay que prohibirlo. Cuando el riesgo es importante, no puede comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Solamente es posible no hacer nada cuando el riesgo es trivial. Cuando es tolerable, no hace falta mejorar la acción preventiva, pero se tienen que considerar acciones más que puedan comprobaciones periódicas. En el caso de riesgo moderado, que suele ser la mayoría, siempre hay que reducir el riesgo que está establecido hacia un riesgo tolerable o trivial. Esa es la lógica. Pero cuando ustedes tengan niveles de riesgo intolerable, no se puede empezar ni siquiera a trabajar. ¿Esto por qué? Varios de ustedes han hecho referencia al tema de la provisión de equipos de protección individual o la provisión de los equipos de protección personal, los EPPs. ¿Cuál es el problema? El problema es que identificamos, en primer lugar, identificamos el peligro, luego se evalúa el riesgo y luego se establecen los controles. Por eso se llama IPRC, porque tiene que tener una columna en donde se establezca cuáles van a ser los controles frente a esa línea de peligro, de riesgo, el control. ¿Cuál es el problema con los controles? Y me ha parecido entenderlo a lo largo de las presentaciones que ustedes han hecho, a lo largo de las exposiciones que ustedes han ido haciendo. Y es que los controles, hay débiles y hay fuertes. No todos los controles son iguales. Entonces,
¿Cuáles son los métodos de control? Los métodos de control, de acuerdo con la legislación, son estos. En primer lugar, si hay un peligro que es intolerable, lo que hay que hacer es eliminarlo. Es decir, no se puede trabajar. ¿Por qué? Porque lo más probable que ocurre sea la muerte de un trabajador o de una trabajadora. En segundo lugar, ok, no se puede eliminar, pero sí se puede sustituir. Entonces, se cambia, por ejemplo, una determinada sustancia que es cancerígena por una que no lo es. Ah, quería ponerles un ejemplo de eliminación. ¿Recuerdan el pan? En el pan se usaba una sustancia que es el bromato. ¿Recuerdan el bromato? Pues bueno, lo que pasa con el bromato se eliminó porque el bromato es potencialmente cancerígeno. Y se identificó que en determinadas regiones se nos consumía mucho pan, había una mayor presencia de cánceres estomacales. Entonces se prohibió el bromato en el pan. Entonces ahí se eliminó el peligro. Ese es un ejemplo. La sustitución del peligro, cuando se sustituye una sustancia química por otra, un proceso más peligroso por otro menos peligroso. Por ejemplo, en el caso que ponía el trabajador minero, lo que se suele ocurrir es que se sustituyen los asientos. Esos asientos que ustedes utilizan, que suelen ser asientos hechizos en algunos casos, se sustituyen por una cosa que se denomina asientos de aire. Claro, cuestan, pero son lo que deberían usar para que no sufran con las vibraciones. El otro tema que tiene que establecerse son los métodos de protección colectiva. Como una de ustedes mencionaba, los trabajadores se afectan, sí. O sea, quien está en agroindustria, por ejemplo, pues me imagino que un gran problema que tiene es lo que se llama la exposición a los plaguicidas, a los pesticidas, a los herbicidas, en general a los que se denominan agrotóxicos. El problema, ok, no podemos sustituir. En principio hay que sustituir. Hay una cosa que se llama la docena sucia. Pero ok, ya. Imaginemos que nos hemos puesto en el mejor de los supuestos y estamos con una medida que permite, que está su límite máximo permitido, establece que se está cumpliendo, que la empresa está cumpliendo. Entonces, lo que viene a continuación es la protección colectiva. Es decir, hay métodos por los cuales se usa la sustancia en determinadas horas y de acuerdo con criterios técnicos que tienen que ver con la rosa de los vientos. ¿Por qué? Porque si no, lo que van a producir es una intoxicación masiva de plaguicidas. El otro problema que tienen los plaguicidas es el daño renal a mediano plazo. Entonces, están produciendo daños renales a trabajadoras y a trabajadores. Pero es peor aún, porque la exposición intensa a plaguicidas genera adicionalmente dos problemas colaterales. Primer problema tiene que ver con lo que se denomina, y es una cosa muy seria, es las malformaciones en el periodo de la formación del feto. Por eso es que hay determinado tipo de regiones en el país que presentan malformaciones los niños y los bebés cuando nacen. Uno dice, ay, pero qué bárbaro, ¿qué ha pasado? Pues esas deformidades, esas aberraciones tienen que ver con deterioros cromosómicos producidos por los plaguicidas. Eso es científico. Eso no es mi invención, eso es probadamente científico.
Entonces, ¿qué hay que hacer? Protecciones colectivas, sustitución, controles de ingeniería. Oiga, pero no se ponen las mascarillas de protección. Disculpen, pero las mascarillas de protección no son efectivas. En los casos de plaguicidas no son efectivas. ¿Por qué? Porque se contaminan por la vía dérmica. No es como el COVID, que el COVID uno lo respiraba, ¿no? Lo respira, o sea, las partículas, estas, el bicho le digo yo, pero digamos, el virus, que es el SARS-CoV-2, está en las partículas, en el ambiente, en los aerosoles. Entonces uno lo respira y se lleva A diferencia de ello, cuando alguien está expuesto a plaguicidas, la vía dérmica, la cutánea, es fundamental. Entonces, no basta con la mascarilla, no basta usar la mascarilla. Se necesitan todos estos mecanismos de control. Y la empresa está obligada a proporcionarlos todos. Es más, la prioridad son los 4 primeros. El 5, que son los controles administrativos, estos mecanismos que suelen emplear, que es distancia, ruta de escape, esos son administrativos. ¿Ok? Pero bueno, quería recordarles este elemento de la jerarquía de controles porque es el corazón de la prevención. Si ustedes no tienen claridad sobre este tema de la jerarquía de controles, todo lo demás va a ser insuficiente en términos preventivos. ¿Ok? Muy bien. Por eso les puse ahí jerarquía de controles. ¿Ya? Espero haber sido de utilidad. Muchísimas gracias por su participación. Nati, tú que eres aquí nuestra coordinadora, pues punto para todos y cada uno de quienes han participado. Muchísimas gracias por sus intervenciones. Realmente he aprendido con ustedes un montón. No sé si tienen algo final para despedirnos. Gracias, doctora Estela, por toda la información importante que nos ha dado. Más bien, como usted ha dicho, ¿no? Sé que va a ser una información muy valiosa para cada uno de ellos y que lo van a saber utilizar en las diferentes áreas en las que cada uno se desempeña. Y nada, no solamente hacerles recordar que sigan participando en los demás talleres, en las demás clases. Vamos a pasar los horarios para el siguiente módulo también en el mes de noviembre, así que los esperamos, que puedan estar presentes en cada una de las sesiones. Y para finalizar, me gustaría si pudieran encender su camarita para poder tomarnos una fotito. Ahí está. Ahí está el compañero Osmer, compañero, buenas noches. Un valiente que se queda hasta esta El hora. valiente, el valiente. Gracias. Ahí está Ahí Patricia. está Patricia, muy bien. Hola Patricia. Ahí está Katherine. Hola Katherine, hola Katherine. ¿Cómo estás? A ver, ¿quién más? Karen, hola. Rosemary. A ver, Rosemary. Roxana. No sé si se me ve, pero bueno, voy a tomarles la fotito. Se te ven, a mí tampoco, se ve mi foto. Ya, sí, a mí acá se ve negro, pero no sé qué habrá pasado, pero bueno, ya. Voy a tomar la fotito. Sonrisa colgate, por favor. A ver, ahí está. A ver, voy a tomar fotito. Listo, ya está. Muchas Ya está, gracias. muchísimas gracias. Gracias, Un doctora. abrazo. Un Hasta abrazo, luego, gracias. cuidémonos, un Cuídense. abrazo, hasta luego. Bendiciones, hasta luego. Gracias. Doctora. Muchas gracias también a todos. Bendiciones. Hasta luego. Chao, doctora. Chao, Besito. cuídense. Hasta luego. Chao, doctora, gracias. Hasta luego. A ver. Ok. Listo.